¿Te gustaría saber acerca de la teoría de la perspectiva, sus antecedentes y cómo es que se da este fenómeno? Te invito a ver el siguiente video. Hola, soy Gabriela Bautista, arquitecta y profesora, y esto es El ARCS. Comenzaremos con algunas definiciones, después con algunos de los acontecimientos en la historia, luego los tipos y por último principios básicos. ¿Qué es la perspectiva? De acuerdo a la RAE, es el sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista. De acuerdo a Doméstica, es la representación de objetos tridimensionales en una superficie bidimensional para recrear la posición relativa del observador y la profundidad de dichos objetos. Entonces, ¿para qué nos sirve la perspectiva? Podemos ocuparla como instrumento de representación gráfica, como herramienta de expresión de las ideas y para representar características de un espacio exterior o interior. ¿Qué es el fenómeno perspectivo? Sabemos que la distancia es un factor que nos determina cómo observamos los objetos. Si nos encontramos cerca, se verán más grandes y si nos alejamos, se verán más pequeños. Esto se ve aquí reflejado en la imagen que tenemos de fondo. Los postes que tiene el muelle se ven más pequeños conforme se alejan del observador y si seguimos las líneas de los bordes podemos ver que concurren en un punto que coincide con la línea de horizonte que se encuentra en la parte del fondo. ¿Cómo aplicamos este fenómeno al momento de dibujar? De lo que se trata es de abstraer lo que se está visualizando, usando puntos de fuga y cambiando dimensiones de los elementos o texturas de acuerdo a la distancia respecto al observador. Historia de la perspectiva. Comenzaremos con la época de la antigüedad, en la cual surge la necesidad de representar el espacio en toda su profundidad. Lo que hacían es que los objetos distantes se dibujaban más pequeños que los que estaban más cerca. En esta época se da la perspectiva jerárquica y se definen las relaciones entre las distintas partes del cuerpo. Aquí podemos observar un ejemplo. En la Edad Media, todo aparece en el mismo plano, los colores no están gradados, los contornos son claros y marcados, no hay fondo, las figuras se colocaban unas al lado de las otras, se plasmaban historias bíblicas y se da la jerarquización de la perspectiva teológica. También tenemos un ejemplo. Es hasta la etapa del Renacimiento donde surgen grandes avances. Las figuras se representan con mayor volumen y flexibilidad, el fondo y el escenario es claro en su tridimensionalidad, se comienza a dibujar lo que se ve y se experimenta con la geometría, perspectiva, proporción y composición. Filippo Brunelleschi es el que descubre el sistema matemático para calcular la proporción en la que los objetos disminuyen de tamaño al alejarse, lo que hoy conocemos como perspectiva lineal. Todo cuadro tiene un punto de fuga, situado en su eje central, en el que tienden a confluir todas las líneas paralelas. León Battista Alberti realiza el primer libro sobre perspectiva de la pintura. Decía que había que observar los objetos a través de un cuadro imaginario al que llamaba velo y determina la distancia entre los objetos que se repite de manera equidistante en la profundidad. Leonardo da Vinci aporta los efectos de la pintura, esfumato y perspectiva atmosférica. Difumina contornos y distingue los objetos lejanos con menor nitidez. Estudia además la anatomía, descubriendo la proporción áurea. Piero della Francesca implementa un método que tomaba en cuenta el objeto, la vista, la distancia y los rayos visuales. En su libro Prospettiva Pingendi hace la solución de figuras planas de geometría sólida y figuras sólidas compuestas. Realiza la teoría de sombra y luz de la perspectiva. Alberto Durero escribe dos obras importantes, Viático del aprendiz de pintor y Tratado de las instituciones geométricas. Describe el procedimiento para realizar el dibujo de un objeto en perspectiva, colocando un cristal con una retícula entre el objeto o modelo por dibujar y el observador. Considera el ángulo de visión y el observador fijos en un punto.
Jean Pellerin, en su obra De Artificialis Perspectiva, aparece la línea del horizonte y la solución de un dibujo en perspectiva usando dos puntos de fuga, lo que ahora conocemos como perspectiva oblicua. También tenemos una imagen que nos ejemplifica en algunas de las pinturas de esa época cómo es que se aplicaba en los cuadros. Por último, en el modernismo se exploran nuevos medios de expresión y desarrollo de nuevas filosofías. Trataban de romper con lo tradicional a través del simbolismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, impresionismo, entre otros. Se da la perspectiva en paisajes, ciudades y edificios. Este es un ejemplo de esa época. Tipos de perspectiva. Aquí tenemos 4 de los tipos de perspectiva. El primero, que es la perspectiva lineal, consiste en dibujar los objetos cada vez más pequeños hasta que desaparecen al llegar al punto de fuga. Consta de puntos de fuga y líneas que convergen en ellos. Dentro de esta está la frontal o paralela a un punto, la oblicua a 2 puntos y la aérea a 3 puntos. Este cuadro representa una perspectiva lineal y aquí tenemos los que están dentro de esta. Después está la aérea o celeste, y estas dos representan la atmósfera que envuelve a los objetos, esfumando las líneas convergentes y elimina los límites de forma y color. Se tiene una impresión más realista de la distancia. La aérea tiene la línea de horizonte alta, lo que se conoce también como vista de pájaro, mientras que la celeste ocupa la línea de horizonte baja, lo que permite tener más cantidad de cielo. Aquí tenemos imágenes de ejemplo. La axonométrica es una representación neutral, fuera del espacio. Las líneas del objeto quedan paralelas entre sí y tiene ejes ortogonales para mantener la proporción. Entre ellas está la isométrica, dimétrica y trimétrica. En la caballera se toman en cuenta los ejes principales X, Y y Z, se ocupa para reducir o deformar objetos y también cuando el objeto a dibujar es complejo y no es fácil interpretarlo a través de sus vistas. Aquí tenemos un ejemplo de esta. También existe la perspectiva invertida, de importancia, cónica y menguante. Principios básicos. A continuación estaremos diciendo algunos de los conceptos y términos para el entendimiento de la perspectiva. El primero es la línea de horizonte, que es una línea imaginaria a la altura de los ojos o la unión entre el cielo y el mar, que aparece como una línea recta horizontal. El punto de vista es la relación entre el observador y la línea de horizonte. Plano de cuadro o cuadro. Este corresponde a la superficie plana en la que se realiza el dibujo. Puede imaginarse como un vidrio frente al observador y el objeto. Visual. Es la línea imaginaria que parte de los ojos del observador y se dirige al infinito. Línea de tierra. Es la línea horizontal que representa la intersección del cuadro con el plano de tierra. Cono de visión. Es el límite de la visual del observador donde es posible ver los objetos bien enfocados y sin distorsión. Escorzo. Acortamiento de las medidas o unidades de un objeto mientras se aleja. Permite visualizar esa ilusión de volumen o profundidad. Punto de fuga. Es el lugar al que se dirigen o convergen las líneas paralelas al prolongarlas lo suficiente. Posición del observador. Factor que cambia la visión del objeto y sus dimensiones. Determina si el objeto se ve cerca o se ve lejos. Altura del observador. Es el nivel en el que se observa el objeto. Determina la altura también de la línea de horizonte. Espero te haya sido interesante el conocer un poco más acerca de esta herramienta. En la descripción del video te estaré dejando los links a toda la información presentada. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar pendiente de los nuevos videos. Muchas gracias.